Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a otra clase más de lenguaje y literatura. Les saluda su profesora Maribel Sacoto y en esta ocasión vamos a conocer sobre el género épico. Vamos a saber qué es la épica, las características del género, el héroe épico y las principales obras de este género en la literatura universal. ¿Qué es el género épico? Es un género literario que narra en forma de poesía hechos legendarios, normalmente ficticios, desarrollados en un determinado espacio y tiempo. Antiguamente, las historias épicas eran recitadas entre enormes multitudes y data más o menos del siglo VII antes de Cristo. Pertenecen al género épico narrativo, aquellas obras literarias en las que el narrador relata los hechos sucedidos a unos personajes en un tiempo y en un espacio, aunque ahora sean más comunes las obras del género épico narrativas en prosa, también existen en verso. Y ya vamos a ver también algunos subgéneros que se derivan de este. Primero vamos a conocer la etimología de la palabra épica. La palabra épica proviene del adjetivo griego épicos y se traduce como algo relativo a la palabra historia o poema. ¿Cuál es la importancia de estudiar este género épico? El género épico ha contribuido a enriquecer la mitología y a difundir bajo cánones específicos leyendas e historias que preservan la tradición e introducen a los lectores en los valores y principios de determinada identidad. Se trata de uno de los primeros géneros de la literatura que se usaron y se considera que Homero fue el padre y precursor del mismo. Por supuesto, la importancia de este género radica en que es uno de los más antiguos de la literatura y por ende es como el inicio de la literatura misma. Y como vemos aquí, se considera que Homero fue el precursor de este género. No, no este Homero, ese de aquí. Y aunque nos parezca un poco rígido por la escultura que vemos en este momento, pues esa era la forma en que los griegos tendían a recrear el físico de aquellos poetas o aquellos personajes ilustres de la época en la antigüedad. Ahora veamos las características de este género. Entre las características de este género tenemos que predomina la objetividad antes que la subjetividad. Recordemos que los relatos épicos provienen de la tradición oral, entonces Homero tuvo que haber recopilado todas estas historias que contaba la gente en los pueblos, en los lugares, en las plazas, donde se juntaba mucha gente y conversaba sobre estos relatos históricos para que él luego pueda transcribirlos y así se le atribuyera la creación del género mismo, el género épico, a través de dos epopeyas griegas de gran importancia. Entonces, fue como le contaron la historia, no como sentía o percibía o creía que fue. Podemos decir que son hechos ficticios, pero que tienen una base histórica de una u otra manera. También alude a tiempos pasados a través de relatos e historias. Por lo general los personajes son dioses, semidioses o héroes. Se funde el mito con la realidad. Usa mucho la descripción. Las epopeyas son muy descriptivas, me describen los personajes, no utilizan demasiados adjetivos. Ya cuando vayamos a leer en su totalidad la Odisea, nos vamos a dar cuenta que siempre predominan los adjetivos para describir a los personajes o para describir los lugares. De por sí la epopeya es descriptiva, porque me describe todo esto. Vamos a ver cuando mencionen a los personajes de la Ilíada, el valiente Héctor, la hermosa Helena. Entonces nos vamos a dar cuenta de cómo trata este género a cada uno de los personajes dentro de la literatura. Está presentada en verso, aunque algunos escriben en prosa, este género prevalece el verso. Y bien, tenemos los subgéneros del género épico.
Este género agrupa obras que narran hazañas de un pueblo y de su héroe. Tenemos la epopeya, que se da en la Edad Antigua, el cantar de gesta, que se da en la Edad Media, y el romance, que también se da en la Edad Media. La epopeya antigua es un subgénero épico narrativo escrito en verso, en el que se relatan las hazañas bélicas de unos dioses y héroes, enseñando los valores de una sociedad. Aquí es donde entran las epopeyas que habíamos mencionado, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada, que narra las hazañas de los dioses y héroes en la guerra de Troya, y la Odisea, que relata la aventura de Ulises en su viaje de vuelta a casa tras la guerra de Troya. En los cantares de gesta, al caer el Imperio Romano de Occidente por la invasión de los bárbaros, la literatura y cultura en general desaparece, de modo que los medievales se ven obligados a volver a crear todo lo que ya habían inventado los griegos y los romanos. Al empezar a crearse las nuevas naciones y reinos en la primera época de la Reconquista ante los musulmanes, las hazañas de los cristianos se relatan de pueblo en pueblo gracias a unos poemas recitados por los juglares. En este subgénero épico narrativo escrito en verso, en el que se relatan las hazañas de un héroe nacional, es que aparece el famoso y más antiguo poema de la literatura española en este género, que es el Cantar del Miocid. Y luego tenemos el romance. Al pasar del tiempo, el pueblo conocía ya los cantares de gesta. Por eso pedían a los juglares que solo cantaran la parte que más les gustaba. Los juglares se dieron cuenta de que si cantaban menos, estarían menos tiempo trabajando y los oyentes les darían menos dinero. Y es así que se les ocurrió hacer poemas más cortos en base a los poemas épicos narrativos, pero con versos de 8 sílabas y en rima asonante en los pares. ¿Quiénes eran los aedos y los rapsodas? Personajes que en la antigua Grecia se dedicaban a difundir poemas épicos tanto de gestas bélicas como la Ilíada y poemas menores. Los aedos eran quienes cantaban los poemas que componían acompañados de un instrumento de cuerda o la conocida lira. Los rapsodas aparecieron ya con la escritura y recitaban de ciudad en ciudad poemas ya fijados o escritos. Todo esto ocurrió en la Edad Antigua, donde aparecen los aedos y los rapsodas. Pero antes de seguir, vamos a continuar con un video que nos relata mejor qué son esto de las epopeyas. Historia o leyenda, realidad o ficción. En la actualidad, gracias al fenómeno del cine fantástico, es normal asociar la palabra épica con grandes batallas, héroes invencibles y criaturas mágicas. Esto no siempre fue así, aunque sí es importante la figura del héroe. La épica forma parte del género narrativo y sus historias podían nutrirse tanto de leyendas como de hechos de la vida de personas reales. Aunque en este tipo de relatos se magnifica tanto su figura que las personas reales parecen personajes de ficción. La epopeya es un subgénero literario dentro de la épica, que presenta hechos legendarios protagonizados por héroes, ya sean reales o imaginarios, y entre sus características podemos destacar: el héroe encarna valores importantes para la cultura en la cual se escribe la historia. El comienzo in media res, es decir, a mitad de la historia. Mientras se narran los eventos presentes, se evocan eventos pasados. La intervención divina. Los triunfos o dificultades enfrentadas por los protagonistas son tomados como manifestaciones de la voluntad de los diferentes dioses. Dos ejemplos de la literatura épica narrada en verso son los clásicos griegos, la Ilíada y la Odisea. En la primera se narran los acontecimientos de la guerra de Troya, donde se enfrentan los héroes Aquiles y Héctor, y aparece el astuto Ulises, el artífice del famoso caballo de Troya que le permitió a los griegos ganar la guerra. Ulises es también llamado Odiseo, y es quien da título a la segunda obra, que narra las peripecias de su viaje de 10 años hasta que finalmente logra llegar a su hogar. En esta narración aparecen bestias mitológicas como cíclopes y sirenas, y queda de manifiesto la intervención directa de los dioses. Aunque ambos poemas son atribuidos al poeta griego Homero,
En los últimos años se ha cuestionado si en realidad se tratan de una recopilación de relatos de diferentes autores y si de hecho Homero realmente existió. Como pudimos ver, el género épico recopila todas esas historias, que no sabemos si realmente ocurrieron o no, pero lo que sí nos dejan un gran legado cultural y nos cuentan la historia de la antigua Grecia de una u otra forma. Las batallas, los héroes, un relato épico que nos enseña cuáles eran las características de los hombres de las guerras de esa época y de cómo había la posibilidad de que existan seres mitológicos y que exista toda esta gran cantidad de dioses y semidioses que ya nosotros estudiamos en clases pasadas. Y bien, así como existieron los aedos y los rapsodas en la antigüedad en Grecia, ya en el medievo existieron los juglares y los trovadores. ¿Quiénes eran ellos? Los juglares eran artistas ambulantes que recitaban de forma oral los temas de tradición popular. Los trovadores eran músicos y poetas que se dedicaban a componer versos, más o menos así como los aedos y los rapsodas en la antigüedad. Y así conocemos todos estos temas que tienen que ver con el género épico. Pero regresemos a este personaje del que habíamos hablado anteriormente, quien es Homero, y que muchos historiadores dicen que pudo no haber existido, pero que se le atribuye la creación de estas dos epopeyas griegas, porque alguien en la antigüedad tuvo que haberlas escrito, tuvo que haberse dedicado a recopilar estos hechos históricos. Pudieron haber sido varios historiadores, pudieron haber sido varios autores, pero se conoce que es bajo el nombre de Homero que se crearon estas dos grandes obras. Homero es el poeta griego al que se le atribuye la autoría de la Ilíada y la Odisea, los dos grandes poemas épicos de la antigua Grecia. En palabras de Hegel, un filósofo alemán, Homero es el elemento en el que vive el mundo griego como el hombre vive en el aire. Es decir, Homero nos cuenta cómo fue el hombre griego en la antigüedad a través de estos dos grandes clásicos. En la antigüedad fueron 7 las ciudades que se disputaron ser su patria: Colofón, Cumas, Pilos, Ítaca, Argos, Atenas, Esmirna. Sin embargo, se dice que nació en Quíos. Homero fue el poeta más admirado en la antigüedad y sus obras transmitían conocimientos y enseñanzas relativas a variados aspectos y dieron la forma considerada canónica de la genealogía de los héroes y los dioses griegos. Es decir, sin nuestro querido amigo Homero, no hubiésemos podido conocer toda esta riqueza cultural de la mitología y de los dioses y los héroes griegos. ¿Cómo era el héroe del género épico? Pues bien, el héroe épico está idealizado y posee rasgos excepcionales que encarnan al hombre ideal, es decir, una persona valiente, con una fuerte ética, con rasgos físicos ejemplares, hombres fuertes, y que es el modelo de un buen ciudadano. Es así como se lo conoce al héroe del género épico. Y bien, vamos a repasar ahora cuáles son las principales obras dentro de este género. La Odisea, la cual narra las aventuras, peligros y desafíos que vivió el héroe griego Odiseo durante más de 10 años para poder regresar a Ítaca, su hogar, para reunirse con su familia, luego del triunfo de la guerra de Troya. Sin duda, se merece un 10 en el clásico que debe ser leído por todo estudiante. La Ilíada es un poema épico de 24 cantos que tiene como argumento un episodio del último año de la guerra de Troya, la cólera de Aquiles, el más célebre y valiente soldado griego, contra Agamenón, su comandante, quien le robó a su esclava Briseida. Dentro de la Ilíada también vemos unos combates épicos, fenomenales, como el de Héctor y Aquiles, los dos grandes guerreros de esta obra.
La Eneida. La Eneida es el gran poema épico de Publio Virgilio Marón, quien exalta los orígenes del pueblo romano a través de Eneas, un héroe troyano de estirpe divina, y narra sus viajes y las guerras que hubo de sostener para establecer su linaje. La Eneida es un poco parecida a la Odisea. Recordemos que cuando los romanos conquistaron Grecia, tomaron mucho de su cultura y pues la Eneida de Virgilio tiene influencia de la historia que vive Ulises para regresar a Ítaca, su tierra natal, lo mismo que trata de representar Virgilio con la obra La Eneida. Tenemos la Divina Comedia de Dante Alighieri. Este relata el viaje que supuestamente Dante hizo por el infierno, el purgatorio y el paraíso, guiado por el poeta romano Virgilio. El poema comienza con el encuentro de estos dos autores, quienes se han perdido en una selva y tropiezan con bestias salvajes. Y finalmente tenemos el Cantar del Mío Cid. Este pues trata del tema del honor, un valor de gran importancia para la gente de la época. Estamos hablando de la Edad Media, ya en España. La necesidad de recuperar la honra perdida es lo que le da impulso a las hazañas cometidas por este héroe en la persona de Rodrigo Díaz de Vivar. Ese es el Cid Campeador. Se conoce que este poema épico es uno de los más antiguos de la literatura española y pues es de autor anónimo. Bien chicos, esto ha sido todo por esta clase. Nos vamos a una cápsula ortográfica en este momento para aprender más sobre nuestro idioma español en cada clase de lengua y literatura. Escribe bien. ¿Cuándo se usa haber y haber? Haber se trata de la secuencia constituida por la preposición a y el verbo ver. El vecino fue a ver las llaves de su carro. Haber también se utiliza en tono interrogativo. Mire lo que he comprado. A ver. Haber expresa interés por saber algo y normalmente va seguido de una pregunta. A ver, ¿qué es lo que me trae mi esposo? Se utiliza para llamar la atención del interlocutor antes de preguntarle u ordenarle algo. A ver, ¿has hecho lo que te dije? El verbo haber tiene dos usos fundamentales. Como auxiliar en la formación de los tiempos compuestos. Tendrías que haber venido a la fiesta. Y como impersonal, pudo haber alimentos en el mercado. Escribe bien. Un mensaje de El Universo. Recuerden ingresar a sus plataformas de quizzes para resolver los cuestionarios que les voy a dejar para que puedan tener un puntito extra en el parcial. Classroom para las actividades que tenemos con nuestras cápsulas ortográficas. Y no se olviden de revisar sus notas en Educay que ya están publicadas. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a ver en nuestra próxima clase. Cuídense, pasen muy bien. Hasta la próxima.